Conceptualizar el Estado no es una tarea fácil. Son muchas las teorías en las que nos podemos fundamentar para darle una definición. Ahora bien, por su trascendencia y gran acogida, especialmente en décadas pasadas, la doctrina marxista es de necesaria revisión cuando se estudia el Estado. Por ello, analizaremos el Estado según el marxismo. Hablar de la historia de la humanidad es hablar de la lucha de clases, manifestaba Marx. Con esta simple premisa ya podemos ver atisbos de su doctrina. La lucha de clases será uno de los conceptos más importantes en su doctrina y nos ayudará a entender la naturaleza del Estado. Para comprender cabalmente la concepción de Marx sobre el Estado, debemos partir de su vinculación con Hegel, el pensador alemán. Marx adopta de la filosofía hegeliana el método dialéctico, pero mientras Hegel pretende recoger lo presente por lo pasado y mantener la inmutable realidad política de Prusia, Marx construye un concepto revolucionario. No se trata solo de conocer la realidad política, sino también de transformarla. Al admitir que son el objeto y la práctica social los que crean el pensamiento, se pasa del idealismo al materialismo. Con Ideología alemana y el Manifiesto comunista, Marx precisa que el Estado es un aparato de coerción clasista, motivado en la defensa de la propiedad privada. Más agudo aún, y junto a Engels, puntualizaría el Estado como un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa. Para la doctrina marxista, el Estado es un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo en que los antagonismos de las clases con intereses económicos en pugna hicieron necesario un poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del orden. Añaden que el Estado no podría surgir ni mantenerse si fuese posible la reconciliación de las clases. Es el órgano de dominación de clases, de perpetuación de la opresión. El Estado no existe por obra de la voluntad dominante, sino que al surgir como resultado del modo material de vida de los individuos, adopta la forma de una voluntad dominante. Es por ello un órgano de autoprotección y autorregulación de la clase económicamente victoriosa en el proceso histórico. Para el marxismo, el Estado es un instrumento político de que se vale una clase, la dominante, para someter y oprimir a las demás. En el programa de Gotha, Marx sostiene que entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista sucedería una fase de transformación revolucionaria, y a ese periodo corresponde un periodo de transición cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Este estado, como todos los que han existido, según la idea de Marx, es un estado de una clase, en este caso del proletariado. Pero a diferencia de los demás estados, su objetivo es la eliminación del antagonismo de clase y por lo tanto la paulatina destrucción del propio estado como instrumento de dominio. Al ser la función de la forma estatal la dominación de clases, llegamos a la situación en que éstas desaparezcan. El estado terminaría por sucumbir con ellas. Ahora bien, según el marxismo, ¿cuál es la naturaleza del estado? Conviene empezar por la historia, es decir, el materialismo histórico. Para la concepción marxista de la historia, el Estado es un fenómeno de clases que tiene por objeto fundamental el dominio de una clase social por otra. El Estado no existió siempre, sino que apareció unido a la división de la sociedad en clases, cuando éstas llegaron a una etapa de desarrollo determinado. El Estado, al ser producto de la sociedad de clases, es por tanto de naturaleza clasista. En resumen, el Estado, como expuso Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, surge con la división de las sociedades en clases antagónicas a los efectos de fijar y garantizar un régimen de propiedad determinado. Surge cuando el poder se divorcia de la población y se concreta en determinada clase. Para llegar a esta conclusión, Engels se valió de conceptos como la división del trabajo, el padre de familia, las fuerzas productivas, entre otros. El marxismo constituye una de las más influyentes ideologías de los últimos siglos. Aunque hoy muchas de sus teorías han sido superadas y somos testigos de su poco éxito, la doctrina marxista quedará siempre como un estudio obligado en derecho, ciencia política y filosofía.
created using Powtoon.